pero el material semiconductor, al contrario, porque dijimos que ¿qué sucede si incrementa la temperatura? ¿Recuerdan? Es más probable que se creen electrones libres, ¿no? Y también huecos. Exacto. Generamos más portadores de carga, y al generar más portadores de carga, entonces la corriente se incrementa. Entonces, aquí, y si incrementamos la corriente, pues es sinónimo de disminuir resistencia y se generan corrientes de avalancha. Por lo regular, pues eso termina en una quemazón. ¿Sale? Entonces, a diferencia, bueno, de la parte, les digo, de los materiales ómicos, pues estos funcionan así. Sin embargo, si ustedes conectan una diferencia potencial en los extremos de un material dopado de un solo tipo, unipolar, se les conoce este tipo de materiales, pues van a tener una conducción eléctrica efectivamente, o sea, sí va a existir. Y pues por un lado van a estar entrando electrones, por el otro se van a estar formando huecos, y así hasta que deje de haber la diferencia potencial. Bueno, pero este tipo de situación en inglés se le llama bias, bias, la forma para llamarle a la polarización. Cuando hablamos de una polarización directa, se escribe forward bias, y cuando hablamos de una polarización inversa es reverse bias. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, cuando ya tenemos nosotros materiales tipo N y tipo P, yo les había comentado que se juntaban los dos materiales y formaban la unión tipo PN. No sé si esto lo habíamos revisado, ¿no, verdad? Es que aquí me confundí un poquitín. Ya habíamos hablado de cómo se formaba la zona de empobrecimiento. Creo que eso todavía no. Esto no. Ok, para no repetirles cosas. Bueno, entonces juntábamos los dos materiales, y al juntarlos hay una migración de portadores de carga del material tipo N hacia el material tipo P, y de forma similar los del tipo P se combinan con los tipo N. Entonces ahí se hace una recombinación. Pero al hacerse esa recombinación, pues recuerden ustedes que a pesar de que yo tenía aquí átomos que estaban donando un electrón, que eran átomos donadores, al final de cuentas, si ustedes les quitan el electrón, aunque andaba el electrón ahí dislocado, pero aún así, pues es su hijo, ¿no? Todas lo quieren. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a pesar de que se va para allá, de todas formas, pues ahora ya se queda extrañándolo y se convierte en un ion en la red. Entonces, va a ser un ion positivo, y al adquirir el electrón, a pesar que lo acepta, de todas formas se forma, rellena la parte de la capa de valencia con la vacancia, con el electrón, pero se forma un ion negativo. De tal suerte que aquí se van formando iones negativos y de este lado iones positivos. Y cuando un electrón quiere cruzar hacia acá, es repelido por los iones negativos que se están haciendo a este lado, y entonces ya no lo dejan pasar. Entonces digamos que se hace un crecimiento de esa zona de empobrecimiento de esa región, pero llega un punto en que ya la energía no es suficiente y son repelidos y se regresan a la zona de material tipo N. ¿Sale? Entonces eso es cuando recién, digamos, pegamos esos dos materiales. Y bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? Una vez que se forma esa zona de flexión, les decía, los huecos desaparecen por los electrones que entran en la banda de valencia, y se forma, bueno, ese par que se llama dipolo. Bueno, toda esta zona, como les comenté, toda esta zona que se forma aquí se llama, bueno, en inglés es depletion zone,
y es una zona de empobrecimiento, también zona de agotamiento, así lo van a encontrar. Y se le llama así a zona de agotamiento, empobrecimiento, porque se empobrece de portadores de carga. Por esa razón se llama zona de empobrecimiento o agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una recombinación de electrones con huecos y se forman iones. Ok, entonces dijimos que esos iones en ambos lados generan un campo eléctrico, eso platicamos la vez pasada, y el campo eléctrico pues no deja avanzar las otras portadores de carga, son repelidos, y pues ese campo eléctrico dice eventualmente para la difusión de los electrones a través de la unión, ¿sí? Bueno, una vez que sucede eso, se forma lo que conocemos como una barrera potencial. Recuerden ustedes que con el campo eléctrico y una distancia, nosotros podemos calcular una diferencia potencial, ¿se acuerdan? De hecho, así era el campo eléctrico, la definición de potencial eléctrico. No sé si recuerdan. ¿Sí se acuerdan o no? En electro lo definimos así. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que tenemos dos placas paralelas y las conectábamos a una fuente, ¿verdad? ¿Cierto? Una fuente de voltaje. Uh-huh. Y una era positiva y la otra era negativa, y por ley de, por ley de Gauss, nosotros podíamos estimar el campo eléctrico que había de placa a placa, ¿cierto? Y entonces si hacíamos el producto punto del campo eléctrico por la distancia de separación, integrábamos a lo largo de la distancia, eso nos daba la diferencia potencial eléctrico, ¿sale? Entonces aquí tenemos una depletion zone que tiene una distancia, y tenemos una diferencia potencial de un campo eléctrico, formado por ese dipolo, por los iones que se generan al hacer recombinación de huecos y electrones. Entonces eso, el producto pues nos genera un potencial eléctrico, y eso es lo que nos dice aquí. Hay una barrera de potencial, ¿vale? Y eso es lo que impide que los otros, ¿cómo se llaman? Las otras cargas se sigan difundiendo. Bueno, a 25 grados centígrados, fíjense que esto es muy importante, se los decía el otro día, este es el room temperature. En todos los circuitos, en todos los diseños, pues van a utilizar esto como temperatura ambiente. Siempre les va a aparecer así, el fabricante les va a decir esto. También es una de las temperaturas, digamos, base que se utilizan en todos los diseños. Entonces, para darles una especificación de un componente, les va a decir el room temperature y les va a poner 25. O sea, eso es como un estándar. Bueno, dice que el potencial aproximadamente es 0.3 volts para los diodos de germanio y 0.7 para los diodos de silicio. ¿Sí? ¿Esto no se les olvida? Ahorita lo notamos mejor. Eso es importantísimo, ¿sale? Entonces, a temperatura ambiente, la barrera potencial que se genera en la unión tipo PN para diodos de germanio es de 0.3, mientras que para silicio es de 0.7 volts. Fíjense que a pesar de que los diodos de germanio pues ya no son tan, digamos, tan vistos hoy en día, es más utilizado obviamente el silicio, aún así hay aplicaciones donde conviene utilizar germanio. Yo les conté que habíamos hecho un radio de galena, y para rectificar la señal y que no tuviéramos tanta caída de tensión a través del diodo, le poníamos un diodo de germanio. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Dijimos la de polarización directa. Ajá, tenemos una polarización directa, tenemos un forward bias, y dice la figura 2.14 muestra una fuente a través de un diodo. O sea, no está, es esta mera. Bueno, bien, ya ahora sí vamos a conectar una fuente de voltaje
a las terminales del diodo. Ahora, ¿qué pasa con eso? La forma de polarizarlo en directa, esto es de cajón siempre, dice, es que la terminal negativa de la fuente esté conectada al material tipo N, ¿sí? Y que la terminal positiva esté conectada al tipo P. Eso grábenselo, porque luego a veces la gente dice, es que ¿cómo lo conecto, profe? Pues el P al positivo y el N al negativo. Ahora, ¿cómo se va a simbolizar más adelante? Vamos a ver el símbolo para identificar las terminales del diodo. ¿De acuerdo? Pero esa es una polarización directa. ¿Qué sucede cuando tenemos una polarización directa? Existe un flujo de electrones. ¿Cómo se da eso? Bueno, ustedes saben que aquí tenemos portadores de carga negativos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, la fuente tiene exceso de cargas negativas aquí, y esas cargas negativas van a entrar aquí, y las cargas positivas acá. Fíjense, si lo quieren ver por la cuestión de campos eléctricos, la barra, esta línea de iones positivos genera un campo hacia este lado, ¿verdad? ¿Cierto? Hacia la izquierda. ¿Están de acuerdo conmigo? De N hacia P. Y obviamente está reforzado por esta otra capa de electrones que está aquí, de iones negativos. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Hacia dónde estaría el campo generado por la fuente? ¿No? ¿No hay ideas? ¿Cómo, hombre? Vamos a regresar del electro, ¿eh? ¿Quién les dio electro? Ah, fui yo. Sí, ya, pues un punto menos. Bueno, les voy a cobrar ahora los de electro. A fin que sí puedo. A ver, tenemos aquí positivo y tenemos acá negativo. Si no existiera nada de esto, así donde se establecería el campo. Llegó alguien que se animó. Vamos. Vamos a elegir a los que no tienen cámara. Marco. ¿Hacia dónde? No estaría muy seguro, profe, la verdad, por eso no respondo. Inténtalo, a ver, venga, Josafat. Ah, pues sí estuvo conmigo. Sí que debes saber. Estoy pensando. Mugres preguntas capciosas, ¿no? No sé cómo rayos. Bueno, vamos a darles una manita para que no digan que soy tan mala onda. Electrónica. Ok. Recuerden que una carga eléctrica puntual
positiva genera un campo así, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, bonito, pero más o menos así. Y las negativas Dentro. generan un campo así. Entonces me estaban dando el avión ahorita que les hablaba de las placas, ¿verdad? Ya me di cuenta. Estaban dando el avión. Próxima vez que me den el avión les voy a dejar un resumen bien cañón. Les hice un resumen de todo electro para la clase que sigue. Bueno, ¿qué pasa aquí? Dijimos que si yo conecto una pila aquí, aquí más y aquí menos, lo que va a pasar es que los electrones de aquí van a comenzar a fluir hacia la terminal positiva, ¿va? Y los electrones de aquí van a comenzar a subir a la placa, de tal suerte que esto se va a cargar con negativos y este se va a cargar con positivos. ¿De acuerdo? Y dijimos que si el campo se establece hacia afuera en las cargas positivas, fíjense, acá afuera de la placa, pues mira hacia el campo por parte de esta placa, pero por parte de, le voy a llamar la placa positiva, su campo viene así, de ese lado. Pero la placa negativa genera otro campo que está contrarrestando. Por lo tanto, aquí el campo es 0. Misma situación de este lado, aquí también el campo es 0. Dado que la placa positiva va a ser un campo así y la placa negativa así, entonces se cancela. Pero aquí adentro, la placa positiva hace esto y la placa negativa hace esto. Entonces ahí sí hay campo. Ahora, estas placas están separadas por una distancia D. Y el campo es un campo E, que si recuerdan, era igual a sigma sobre epsilon 0. ¿Vale? Recuerden que era la mitad si era una sola placa. Esto lo habíamos hecho por Gauss, ¿no? Y además, pues esto era Q sobre área. Bueno, entonces dijimos que la diferencia de potencial eléctrico la podemos calcular como la integral negativa del campo por la diferencial de distancia. ¿Sale? Entonces, aquí en este caso que es recto, pues simplemente el producto punto, el ángulo entre ellos es 0, por lo tanto simplemente es la magnitud de E por D, por S, perdón. Bueno, por la distancia D. D, entiéndase como D, como S2 menos S1. Una distancia. Ok. Y esto era delta B. Bueno, imagínense ahora lo siguiente. Las dos placas o las dos terminales de la batería están polarizando de esta forma. Aquí menos y aquí más. ¿Cierto? Y aquí adentro, entonces la batería hace esto. Hace un campo que va así de esta forma. Le voy a poner E bat. ¿Sale? Pero aquí adentro yo tengo dos placas imaginarias de positivos aquí. Tengo una placa positiva y tengo una placa negativa aquí. Entonces ese conjunto me forma un campo eléctrico aquí interno que va en esta dirección. ¿Ya se fijaron? Entonces, ¿qué va a pasar? Este campo eléctrico le vamos a llamar por la zona de deflexión, ¿vale? Entonces voy a decir, ok, mira, entonces el campo total es igual a la suma de estos dos, ¿no?
¿Qué pasaría si el potencial eléctrico apenas es lo suficiente para, o no es lo suficiente para contrarrestar el campo eléctrico de las placas o las capas de iones? Los electrones no alcanzarían a pasar esa placa, esa región. Entonces necesitamos que la polarización sea de tal forma que venza el campo eléctrico y pueda empujar las cargas a que fluyan. ¿Sí? Pero una vez que fluyen, pues se va a establecer un flujo eléctrico. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Una disculpa, mi compañero Beto dice que si lo puede dejar pasar, por favor. Ah, ok. Claro, perdón. No me avisó esta cosa. Bueno, con esa recordadita de si ya quedaba. Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense. A partir de ahora. Okay. Entonces, ese flujo, fíjense aquí lo que dice. La batería empuja los huecos y los electrones libres hacia la unión. Si el voltaje de la batería es menor que el potencial de barrera, los electrones libres no van a tener suficiente energía para pasar a través de la capa de depleción. Cuando entran a la capa de depleción, los iones los van a empujar de regreso a la región N. Debido a esto, no hay corriente a través del diodo. ¿Sale? Entonces, si el voltaje no es suficiente, los van a querer empujar a la unión, pero aún así, dicen él, y lo único que van a hacer es quizás van a poder conseguir adelgazar un poquito la región. ¿Sale? Pero no se va a lograr la corriente todavía. Dice, cuando la fuente de voltaje es más grande que la barrera de potencial, la batería de nuevo empuja los huecos y los electrones libres hacia la unión. Esta vez, los electrones libres tienen suficiente energía para pasar a través de la capa de depleción y recombinarse con los huecos. Entonces, si ahora sí ya tengo suficiente energía, pues, listo, la venzo. Y al vencerla, se desaparece momentáneamente la barrera. ¿Sale? Y así es como chambea un diodo. Entonces dice... Bueno, dice, dado que los electrones libres continuamente entran en la parte derecha o en la terminal derecha, los huecos también están siendo continuamente creados en la parte izquierda, y así es como se establece una corriente eléctrica. O sea, una vez que se ha vencido, están entre y del otro lado se están forma y forma. En cuanto entra un electrón aquí, logra pasar y pum, se brinca hacia acá y se genera un hueco. Y acá vuelve a entrar otra carga. Obviamente eso es como un chorro de cargas, ¿no? No crean que es de una por una. Se entran como marabunta. ¿Vale? Entonces dice, aquí les pone un ejemplito del flujo de un solo electrón, como es como el seguimiento a un solo electrón. Dice, sigamos a un electrón a través del circuito entero. Después de que el electrón abandona la terminal negativa de la batería, entra en el terminal derecho del diodo. Viaja a través de la región N hasta que alcanza la unión. Cuando el voltaje de la batería es mayor a 0.7 volts, el electrón libre tiene suficiente energía para atravesar la capa de depleción. Tan pronto como el electrón ha entrado en la región P, se recombina con un hueco. Entonces, ¿cuánto tenemos que superar? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Para que conduzca, ¿cuánto tendría que superar o tener B? Para poder... más potencial que la capa esta de deflexión. Ajá, ¿y cuánto es? Pues en el caso del silicio es de 0.7 volts y en el de germanio es de 0.3. Perfecto. Eso es lo que ocupamos. ¿Vale? Pero ahora, ¿qué pasa si ustedes voltean la fuente al revés? Esto es como estar jugando, ¿no? Dices, a ver, así, y ahora sí. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué va a suceder aquí? Bueno,
Pues resulta que si ustedes conectan la fuente al revés, lo que va a suceder es que todos los huecos de aquí van a ser atraídos hacia el terminal negativo. Y misma situación acá con los electrones. ¿Qué va a pasar? Que se va a comenzar a hacer más amplia esa zona, más amplia, ¿va? Se van a formar más iones. Y va a ser todavía más imposible que puedan fluir cargas libres o portadores de carga a través de esa unión tipo PN. ¿Sí vamos entendiendo? O sea, si yo le pongo ahora la batería al revés, lo que va a pasar es que se va a ensanchar esa zona de flexión. Se van a formar, las capas de iones van a ser más gruesas. Y con ello, si se engruesan las capas, ¿qué va a pasar? Con la barrera de potencial. ¿Que aumenta? Exacto, porque es E por D, recuerden. Entonces va a aumentar esa barrera de potencial, dado que se amplía hacia los lados. Ok, entonces va a ser más difícil que fluya, ahora sí, portadores libres de carga. Bueno, pero ¿qué tanto va a comenzarse a crecer? Bueno, ese crecimiento se da hasta que el potencial que tiene ahí la barrera que se va formando de puros iones empata la polarización inversa. ¿Vale? Hasta entonces ya dice, ok, ya hasta aquí y ya no crece más. Pero de todas formas ya no hay flujo, no va a haber flujo de ningún portador de carga libre. Entonces obviamente se dice que el diodo se está bloqueando. Cuando pasa esto, el diodo se bloquea y técnicamente ya no hay flujo de corriente. Y si no hay flujo de corriente, ¿qué decimos que es un circuito qué? Exacto, ¿cómo es, Marco? ¿Cerrado? Si ya no hay flujo, Abierto. abierto. Verdad, abierto. Porque ya no había flujo de corriente, ¿no? Entonces ya Sí. está abierto. ¿Sale? Entonces, técnicamente cuando esta región de flexión se amplifica, se ensancha, ya aquí ya tenemos un circuito abierto. Bueno, idealmente así debe funcionar. Pero sí funciona casi, o sea, no se agüiten, realmente pues así funciona toda la tecnología, entonces sí ha funcionado. Además es un nivel satisfactorio. Sin embargo, aun cuando hay esta zona de flexión, fíjense lo que sucede. Resulta que a pesar de que se forma, de todas formas sí va a haber algunos portadores libres de carga minoritarios. ¿Quién hace esos portadores de carga minoritarios? ¿Quién creen? Empieza con tempe, termina con temperatura. La temperatura hace que se liberen todavía unos electroncillos ahí y suban a las bandas de conducción. Y entonces, esos pequeños portadores de carga van a estar aún que exista la barrera de potencial. Dentro de la barrera se van a formar, o sea, imagínense cómo esto es de caprichoso, ¿no? Que dices, pero si ya estaban ionizados, sí, pero todavía llegó la energía térmica y ¡pum! Voló unos. No tantos, pero sí voló unos. Sí, los puso a conducir. Ok. Entonces, esa pequeña corriente que se genera por portadores minoritarios se le llama corriente de saturación. ¿Sale? Es una pequeña corriente de saturación. Eso anótalo también. Entonces, la corriente de saturación se forma por medio de los portadores minoritarios que se generan en la región de empobrecimiento.
Obviamente, pues conforme ustedes van creciendo, la región de empobrecimiento por la diferencia de potencial inverso que le están aplicando, bueno, pues también tienen más espacio donde obtener más portadores minoritarios. Entonces quiere decir que también ahí con una poca corriente de energía térmica ustedes pueden incrementar la corriente inversa de saturación. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo se simboliza esa corriente? Aquí está. Y su índice S. Esa corriente va a ser muy importante, así que no la pierdan de vista. Y el nombre de saturación aquí dice, quiere decir que no se pueden obtener más portadores minoritarios de corriente que los que son producidos por la energía térmica. En otras palabras, incrementar el voltaje de polarización inversa no va a incrementar la cantidad de portadores minoritarios térmicos. ¿Sale? Y esta otra cosa, que esta a mí no me la habían platicado. ¿Ustedes la habían escuchado? Surface Leakage Current. ¿Sí? Imagínense cuántas mugrosas corrientes estoy hablando aquí. O sea, todo eso pasa dentro de un pobre diodo o de cualquier semiconductor. Hablo de una corriente de polarización indirecta, forward bias, ¿no? Que se da por portadores de carga mayoritarios. ¿Sí? Ahora, hablo de que si hay un bloqueo, también se generan portadores minoritarios por energía térmica, ¿cierto? Y esos van a seguir fluyendo. Esa pequeña corriente se llama corriente de saturación. Pero además hay otra corriente más, que es la corriente de fuga. Así se le conoce, corriente de fuga. Esa yo la fui a conocer hasta el 2014. Y fue tan penoso porque un proveedor me dijo, no, dije, ¿con cuánta corriente fuga estás diseñando? Y yo, sí, ¿verdad? La corriente de fuga. Sí, dije, ¿qué madre es eso? Estaba pensando en mis adentros y él en el teléfono así preguntándome, pues dime para decirte qué otro componente te conviene más. Que yo no sabía ni qué era. Y estaba en un departamento de diseño, imagínense. Sí, eso sí es triste, ¿no? Ya siendo todo un ingenierazo y que te digan, oye, ¿cuál es la corriente de saturación de fuga que estás manejando? Bueno, esa pequeña corriente que fluye, que se fuga, por eso se llama corriente de fuga, leakage, eso quiere decir, dice sobre la superficie del cristal, pues viaja precisamente por las imperfecciones del cristal y por la superficie principalmente. Más adelante vamos a ver por qué viaja por la superficie. ¿Vale? Entonces, esas corrientes hay que tenerlas en cuenta. En diseño se consideran. Claro que sí. No confundirlas. Entonces, no se les confunde cuál es la de saturación, cuál es la de fuga. ¿No? Fíjense que aunque se liberen los portadores de carga minoritarios por la energía térmica, lo que sucede es que, pues, con que estés polarizando, ya lo haces que conduzca. Es como si tuvieran un pedazo de material unipolar, es decir, uno que fuera tipo P o que fuera totalmente tipo N. ¿Sí? Por eso se da esa pequeña corriente. Y ya no importa si hay zonas de empobrecimiento, ¿no? Por eso es muy pequeñita, porque esos portadores de carga minoritarios se generaron por energía térmica. Pues tienen energía suficiente. Bueno. Miren, la corriente inversa consiste en portadores minoritarios y entonces la corriente inversa está formada por estas dos.
la corriente de portadores minoritarios y la corriente superficial de fuga. Bueno, hay cosas aquí que les dice este libro también que creo que son buenas y a la vez malas, porque les dice: pero no se preocupe, casi para todos los fines prácticos usted no va a ocupar más que los modelos ideales, así es que válgale un cheto este tipo de corriente, ¿sale? Y usted agarre los modelos ideales. Pero yo se los estoy mencionando porque sí se ocupan. Cuando hacen un cálculo más de precisión y ustedes sí lo van a hacer, sí les conviene considerar eso. Y el diseño sí tienen que llevar. Y aparte porque se los van a pedir. Si están diseñando en algún momento, en las auditorías les van a preguntar cómo calculan todo. Y hay muchos expertos que sí le saben. Entonces, más vale que le sepan. Bueno, pero está muy chiquita, por eso dice que es aproximadamente 0 en un diodo de silicio. Viene la parte fea. Nosotros podríamos pensar que un diodo soporta que lo polaricen en inversa y se bloquea, ¿no? Y resiste con todas sus ganas. Y le sigue subiendo y sigue resistiendo. Y pues no es así. Llega un punto en que se genera una corriente inversa que se llama corriente de avalancha. Y ahí, con diodo. Es cuando le sale humo a todos los aparatos, ¿vale? Y todos los dispositivos que tengan, es cuando generan corrientes de avalancha y llevan a la cantidad de energía es muy excesiva, que pues los lleva a fusión y obviamente a generar fuego. O a quemarse por altas temperaturas. Bueno, ¿qué sucede en cuando nosotros llegamos a ese límite? Fíjense aquí, este ejemplo les dice, ok, aquí estoy polarizando como en directa o en inversa. Sería en inversa, ¿no? En inversa, estoy en inversa porque estoy conectando el terminal negativo a la parte positiva y el terminal positivo a la parte negativa. Bueno, dice, todos los diodos tienen rangos máximos de voltaje. Dice, y este es un límite de qué tanto voltaje en inversa un diodo puede soportar antes de que sea destruido. Si continúas incrementando el voltaje de inversa, eventualmente vas a alcanzar el voltaje de ruptura, así se le conoce del diodo. Para muchos diodos, el voltaje de ruptura es al menos 50 volts. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Que si ustedes le siguen subiendo la galleta y ya le pusieron 50 al revés y le suben a 51, van a ver cómo le va a hacer así. Y entonces va a salir humo, se va a poner rojo y va igual. Y oler feo. Esa es una de las razones por las cuales lo pueden quemar. Ese voltaje está especificado en la hoja de datos del diodo. Bueno, y en eso van a encontrar muchas características. Bueno, ¿qué pasa cuando superan voltaje de polarización inversa y llegan al voltaje de ruptura? Dice, un gran número de portadores minoritarios de repente aparece en la placa de depleción, la zona de depleción, y el diodo conduce pero con ganas, ¿no? ¿De dónde vienen esos portadores? Probablemente de un efecto de avalancha que ocurre en los altos niveles de voltaje de polarización inversa. Bueno, en realidad, en resumen de todo este rollo, lo que sucede es que ustedes tienen unos pequeños electroncillos ahí que liberaron por energía térmica y que están dentro de la zona de depleción que ya hicieron por haber polarizado en inversa. Si siguen aumentando, entonces esos electrones comienzan a viajar más rápido y al viajar más rápido chocan con los otros átomos y entonces le dan energía suficiente a los otros electrones de la capa de valencia y los suben a la de conducción.
y entonces se liberan más portadores. Y por cada uno que libera otros 2, y así sucesivamente. Entonces se genera un montonazo de portadores. Ya no son minoritarios, ahora sí ya son mayoritarios. Y con toda la energía que llevan, o sea, se llevan todo. Es como un tsunami, por eso se llama corriente avalancha. Y es incontrolable. Si dejan por mucho tiempo esa polarización, pues en pocos fracciones de segundo queman el dispositivo. Sí, entonces queda claro, una de las características principales de un diodo es su operación de voltaje en inversa. Eso se los va a dar el fabricante. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eso, los energy levels, como que no está tan chido. No, pues sí tengo que explicarlo, porque si no, ¿cómo explicamos que un diodo ilumina? No, sería triste que no supieran. Tanto esperar para no saber por qué un diodo prende. Un LED. Sí, nos los prendemos así indiferentemente en el laboratorio, pero tienen toda una tecnología, esas mugreras detrás. Y bueno, nuestra pantalla pues es de LED, el píxel es LED, un LED RGB. ¿Sí saben por qué se llaman OLEDs? Yo les dije. No. Porque Creo que no. quiere decir Organic Light Emitting Diode. Y son diodos emisores de luz orgánicos. Son hechos a base de una tecnología que fue la nanotecnología, por cierto, razón por la cual está nano, que son nanotubos de carbón. Entonces los funcionalizaban oxidándoles las tapas de los nanotubos y ponían algunos otros elementos, los dopaban y los hacían semiconductores. Entonces con eso lograron un píxel más finito. Pero había un problema, ese desarrollo ya estaba desde el 2001, pero no habían sacado los televisores porque resulta que como eran orgánicos, porque son a base de carbono, el detalle era que cuando los encendían o que estaban a la intemperie, pues reaccionaban y entonces se degradaban de volada las pantallas hasta que buscaron una forma de blindarlas bien. Y por eso ahora ven en todos los centros comerciales que la nueva Samsung OLED, ¿no? Y ya y tiene más resolución, pero es por esa razón. Lograron hacer el píxel más finito. Y están los FOLEDs. Si los quieren buscar, son súper viejos, pero eso ya son pantallas flexibles que están sobre acetatos. Y son hechos también a base son OLEDs, pero flexibles en películas. Es una chulada todo eso. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué prende un LED? Esa sería la pregunta del millón, ¿no? Bueno, resulta que cuando ustedes suben un electrón, lo suben a otro orbital de energía, pues absorbe energía. Y cuando regresa al estado basal, pues tiene que emitir eso en forma de fotón. Entonces, cuando pasa esos trances de energía, es cuando desprende energía luminosa. Técnicamente, los otros LEDs, los otros diodos también emitirían, pero no están dentro de la longitud de onda del visible. Y pues modifican el tipo de material con lo que son con lo que son fabricados, pueden obtener diferentes niveles de energía y eso les da los colores. ¿Vale? Bueno. Aquí dice falling electrons radiate light. Bueno. Esto no me acuerdo si sí se los iba a platicar. No, esto no se los iba a comentar. Es como muy repetitivo. Bueno, ¿qué pasa? Esto sí es importante. ¿Qué pasa con la barrera de potencial y la temperatura? Resulta que cuando hay un cambio de temperatura, también se cambia la barrera de potencial y hay un decremento. Entonces, si ustedes
dejan que un semiconductor se caliente, va a disminuir esa barrera potencial y va a comenzar a conducir más fuerte. Por esa razón, ven que todos los sistemas tienen sistemas de enfriamiento, microprocesadores, y todo eso tiene sistemas de enfriamiento, porque si no se descontrolaría la corriente a través de todos los semiconductores con los que están hechos. ¿Sí? Entonces, aquí delta de temperatura, el cambio de voltaje por cambio de temperatura es igual a menos 2 milivolts por cada grado centígrado. Entonces, fíjense, si estamos hablando de 0.7 volts, pues vamos a disminuir 2 milivolts, que sería 0.002 volts por cada grado centígrado. Celsius, cada grado Celsius, no sé por qué centígrados. ¿Qué grados son los otros, los de apertura? Me disculpa. Bueno, esto de aquí también, eso se los dice el fabricante. ¿Qué más? Ok. Hay otra cuestión también que deben de saber. Para que ustedes comiencen a elevar el potencial, ¿se acuerdan cómo comenzaba a elevar el potencial en un capacitor? ¿Cómo lo hacíamos? Este es por choro, ahorita vamos a hacer ya números, pero quiero que me digan si recuerdan eso. ¿Se acuerdan que en un capacitor se almacena energía por medio de carga? ¿Cierto? Y conforme va ingresando carga el capacitor, se va a generar una diferencia de potencial. ¿Cierto? Y yo les decía que no pueden cargar un capacitor así, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? O sea, no pueden decir encendido, pues ya está lleno. Tenía un tiempo de retardo en lo que se cargaba completo, ¿sí o no? Todos los experimentos es así. Ese tiempo, fíjense, es para establecerse ese potencial eléctrico. Entonces, en el diodo tenemos técnicamente el mismo capacitor. Tenemos una barrera de dipolos que están ahí y los tenemos que polarizar. Pero para polarizarlos, para poder adelgazar esa capa, lo que necesitamos es establecer una diferencia potencial. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que ingresar cargas de un lado y de otro. Estoy haciendo el mismo proceso que el de cargar un capacitor. ¿Y qué creen que pasa con eso? Que genera tiempos. Entonces, esos tiempos en un diodo van a ser los tiempos de recuperación del diodo. Por esa razón, les va a decir máximo tiempo de conmutación. Tantos microsegundos, tantos nanosegundos. Y no todos los diodos les van a servir para las mismas aplicaciones. Es decir, si yo hablo de una aplicación con una velocidad de switcheo de frecuencia muy alta, es posible que si yo le pongo un poderosísimo 1N4001, no va a servir para nada. ¿Sale? No va a alcanzar a reaccionar. Es por esa razón. ¿Por qué? Porque yo tengo que acumular una carga eléctrica para poder polarizar y contrarrestar en la barra de potencial y hacer lo que conduzca. Y luego después, peor aún, ya quiero que deje de conducir y lo polarizo al revés. Entonces ahora, en lo que se forma toda la barrera de potencial otra vez, me toma otro tiempo. ¿Sale? Ese tiempo es tiempo de recuperación. En algunos dispositivos electrónicos, ese tiempo de carga es crítico. Y resulta, les voy a decir por qué. Hay unos dispositivos que vamos a ver más adelante que se llaman MOSFETs, que son dispositivos que son switchados con voltaje de compuerta.
Entonces, como ya les dije, voltaje, pues ya implica campo eléctrico, bla, bla, que son los famosos transistores de efecto de campo, y lo que hacen es, nosotros tenemos que acumular carga en la compuerta para que se abra el canal y nos deje conducir. Y después necesitamos retirarlo para que se apague el canal y se cierre el circuito y ya no deje fluir más corriente. Pero hay un problema, que si tienen varios MOSFETs, hagan de cuenta que tienen cortocircuitos. Entonces, si eso lo están disparando con una alimentación digital, surge algo que se llama inrush current. Entonces, si ustedes llegan a encender 4 o 5 MOSFETs al mismo tiempo y le mandan la carga así de guamazo, ¿qué creen que va a pasar? Si demandan mucha corriente, ¿qué pasa con el voltaje? Se disminuye. Y si se disminuye el microcontrolador, los otros circuitos, ¿qué creen que van a decir? ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz o qué? Y en cuanto digan eso, ¿qué creen que sigue? Se reinicia. Bueno, exacto. Va a seguir un reseteo. Y ya valió todo el jueguito. Entonces, eso también se considera. Los tiempos de carga, los inrush current. ¿Cuánto voy a darle yo de tiempo para que esa cosa se cargue? ¿Y cómo lo voy a cargar? No lo voy a cargar nada más como Dios me dé a entender. De hecho, los fabricantes les dan rampas de cargado. ¿Vale? Les estoy dando todos los detallitos que he aprendido en 2 años de trabajo. Más todo lo que ya sabía de experiencia enseñando estas cosas. Entonces, todo esto no se los iba a decir un profe de aquí de electrónica, eso se los puedo jurar. Pero yo sí lo estoy ocupando. Entonces, para que no les caiga de extraño, ¿sale? Por lo menos ya tienen la idea, ya saben qué es el concepto. Ahora hay que ver cómo estudiarlo muy puntual. ¿Sale? Bueno. Ok. Pues, ¿por qué se da, fíjense, la corriente de fuga? A través de los semiconductores. Porque en la orilla, si se fijan, bueno, si vemos este diagramita que está aquí. En la orilla resulta que este sí tiene 8, ¿va? ¿Sí o no? Pero este señor solo tiene 6. Por lo tanto, se queda con 2 vacancias aquí positivas. ¿Sí? O bueno, se queda más bien con una positiva, ¿no? Porque, a ver, ¿qué tiene aquí? 1, 1, 1. No, pues sí, se queda con 2 positivas. Ok. Al quedarse con 2 positivas, es como si formaran una capa del puro material tipo P. Y entonces la corriente fluye a través de esas orillas. Porque yo les dije, si tienen un material de un solo tipo, funciona como una resistencia, ¿no? Y entonces hay un poquito de flujo de corriente. Este es el famosísimo leakage current que se da en todos los dispositivos. Y los incrementos en corriente de saturación inversa por cuestiones térmicas se dan de esta forma. Un cambio porcentual del 100% de corriente fugaz, es decir, se duplica por cada 10 grados Celsius que ustedes incrementen. En una ocasión hicimos una práctica para hacer un circuito que hacía una extracción de raíz cuadrada, así como lo oye. Metías un voltaje y a la salida del amplificador te daba la raíz cuadrada del voltaje que ibas a ingresar. Eso servía para linealizar, se llamaba amplificador antilogarítmico, y lo que hacía era linealizar una salida, como lo que haces con Taylor,
y metías un voltaje y lo linealizabas sin utilizar nada de cómputo, o sea, todo es puro artesanal, ¿no? Y nos dijo el profe, pero tengan cuidado con las resistencias dinámicas, porque se les va a llevar el tren si no estabilizan la temperatura, y efectivamente a varios se les quemó. Entonces nosotros tenemos un señor ventilador ahí bien duro con nuestros diodos, y sí sacaba la raíz cuadrada. Pueden creer que metíamos voltajes que iban de 10 milivolts hasta 100 milivolts, y a la salida obteníamos la raíz cuadrada de eso. O sea, operaba matemáticamente el voltaje. Entonces, también ahí pues juega un papel muy importante los incrementos de temperatura. Claro que ustedes no, por Dios que pongan, no van a poner un ventilador, eso es un hecho, ¿no? Imagínense cómo harían un dispositivo repleto de ventiladores, o incluso a veces no les dan chance ni de poner disipadores de aletas. Para eso se utilizan otras técnicas de disipación, como el utilizar el PCB, que es la tarjeta impresa. Ahí también, donde hace contacto, el circuito tiene una parte metálica, hace contacto y lo hace con el cobre, y el mismo cobre se encarga de disipar el calor. Pero todo eso, esos cálculos también de temperatura, también se hacen estimaciones, ¿vale? Bueno, después de aquí hemos terminado con todas esas cuestiones de polarización, y vamos a entrarle ahora sí a un diodito para que se desentuman un poquito. Quiero que abran el Spice y vamos a probar todo lo que dijimos, ¿vale? Entonces abran su Spice y vamos a poner un diodo y vamos a poner una resistencia. Les voy a dejar una tarea especial para ahorita. Quiero ver quién la resuelve. Voy a poner una tierra. Pon aquí otra capa que se va a fresar el circuito. Todo el mundo está conectando, ¿verdad? Lo propio. Ok. Vamos a poner una resistencia de unos 100 ohms. Vamos a poner una fuente de voltaje de 0.1 volt. Y aquí donde dice New Diode, vamos a escoger uno que dice, aquí dice Pick New Diode, ¿sale? Entonces voy a escoger, fíjense, aquí me manda una lista de los que trae precargados. MFG quiere decir Manufacturer, quién lo fabrica, de quién nos volamos el diseño, el número de parte, el tipo. Aquí dice silicio, tipo Schottky. ¿Qué será esto? ¿No puede ser el voltaje máximo de polarización? En inversa, exacto. Este es el breakdown. Eso, todas esas abreviaciones que tiene ahí, quiere decir breakdown. Voltaje de ruptura. ¿Vale? Corriente promedio y average en amperes. Y aquí viene el modelo del diodo. Bueno, estos son algunos de los parámetros más importantes. Yo voy a elegir
uno al azar, el 1N5817. Ay, no, pero ese es como Schottky. No me gusta. ¿Por qué sé que es Schottky? Porque les pone esta flechita como una Z. ¿Vale? No queremos Schottky. Ahorita queremos uno normal. Vamos a ver. Todos son Schottky, Zener, LED, Schottky. Pues creo que no hay de ninguno. Schottky. De estos que dicen Silicon, vamos a escoger el 4148. Es un diodo rápido, pero vamos a ver qué onda. 75 volts de voltaje de polarización inversa. Corriente promedio máxima es 20 miliamperes. No, 200 miliamperes, perdón. Vamos a darle OK. Sale. Vamos a programar un transitorio. Y vamos a decir que queremos un segundito. X0. OK. Lo ponemos aquí. Y estamos listos. ¿Me puede decirme otra vez dónde se ponía lo del transitorio, perdón? El transitorio, aquí en Simulate, Edit, Simulation Command, y aquí el primero que dice transitorio. Elegimos un 1 y empezamos desde 0, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, gracias. Excelente. Bueno, estamos listos para simular. Vamos a correr esto. Todo perfecto, no le salió mal a la pantalla. Estamos bien. Antes de que yo trace y que ustedes tracen, ¿qué voltaje voy a ver a través de la resistencia? Bueno, vamos a ponerle nodos a esto, ¿no? Para que así ya nosotros nodo A, nodo B. ¿Sale? Yo le puse nombres para que no nos confundamos. ¿Cuánto voltaje habrá de A a tierra? Yo me corro nuevo para que lo actualice. De A a tierra, pues sobre la fuente, ¿no? La fuente, de acuerdo. Piense que si está referenciada a tierra pues ya no hay necesidad de que tome doble medición, simplemente con que dé clic aquí me lo da referenciada a tierra. Ahí está. 100 milivolts. Sí puedo usar una misma tierra, ¿verdad? Para conectar el diodo y la... Sí. Sí, ¿verdad? Okay. De hecho, donde pongan la tierra, den de cuenta que se une un solo punto. Ahora. Una etiqueta. De acuerdo. Ok. ¿Cuánto será el voltaje en B? ¿Cuánto creen? Antes de que le piquen. Pensemos lógicamente. Sin hacer chapuza. Yo sé que ustedes no quieren hacer chapuza o quieren entender qué onda. ¿Por dónde? ¿Cuánto será el voltaje de B a tierra? ¿Cero? Cero. No. Ok, Yosa dice que 0. Vamos a hacer aquí un rally, ¿no? ¿O no? Estoy abierto a sugerencias. Sí, vamos a recibir varias sugerencias. ¿Qué dicen los demás? Johan. El mismo voltaje, ¿no? Que se está usando. ¿Por qué? Pues porque es el voltaje total del sistema. No. O sea, después de la resistencia. Ese es el voltaje que da. No, ok. Piénsele más. No se rinda hasta que le atine. De aquí se van a hacer expertitos. Fíjense, es un circuito sencillo. Les acabo de decir un chorro de características que tiene. Bueno, voy a avanzar la pregunta tantito y luego les voy a decir por qué. Ahí está.
ya tracé el voltaje y me dice que son técnicamente los 100 milivolts. Son 99.997, pues 100, ¿no? 100 milivolts. ¿Sí están de acuerdo? ¿Todo el mundo lo ve? Ok, ahora la pregunta se las voy a avanzar tantito y voy a decir, ¿por qué es 100 milivolts? No es por lo que habíamos dicho de las fuentes ideales que estábamos viendo la otra vez. O sea, que como, o sea, en este caso la resistencia que está conectada en serie tiene la relación de 1 a 100 con la que es interna y por eso no se está afectando. O sea, bueno, está bajando como muy poquito. A ver, bueno, entonces vamos a... ¿Qué quiere? ¿Incrementamos la resistencia? Vamos a incrementarla. 1 kilo. Órale. ¡Tarán! No le hizo nada. Ups. Houston. Tenemos un error en la matriz. ¿Qué no es por lo que le decía, profe? Bueno, no. Ya no sé. No, ustedes son los Inges, ustedes me tienen que decir, yo les voy a decir, Inge, no está funcionando, ¿qué está pasando, Inge? Dígame. Esto sí es situación real, Así les dicen, ¿por qué está pasando esto? Y ustedes, no, háblenle a un ingeniero de verdad. Miren, uno, listo, lo corremos. Pues técnicamente tengo lo mismo, los 100 milivolts, ¿no? Entonces creo que la que menos juega aquí es esta señora, ¿no? Pueden pensar que no existe, ¿de acuerdo? Le voy a regresar a sus 100 originales. Voy a correr de nuevo y lo voy a dejar ahí. ¿Cuánto sería la caída a través de R1? En vez de la corriente que está pasando por ahí. Ajá, pero si yo ya dije que aquí tengo casi los 100 y aquí tengo 100, ¿cuánto tendré a través de las terminales de A a B? Como 0.00001. Exactamente, técnicamente de 0, ¿va? Ahí está, miren, ¿sí ven cómo lo voy a trazar? ¿Todo el mundo lo vio? Sí. Le voy a soltar. Ahí está, es este rojito, miren. Voltaje de A a B y tengo 2.04 microvolts. O sea, pues nada, ¿no? Es 0. ¿Sí? Ok. Entonces digo, no, pues no está viendo caída. Y si no hay caída, quiere decir que no hay. Empieza con co y termina con corriente. Exacto. No hay corriente. Y si no hay corriente, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay voltaje? No, sí hay voltaje, aquí está. Pero no hay corriente a través de esta cosa. No hay paso de electrones. Exacto, no hay paso de electrones, no hay corriente. A ver, lo voy a dibujar así. ¿Está como abierto? ¿Por qué como abierto? ¿Por qué como abierto? Ahí va. No está pasando corriente. O sea, como no está pasando corriente, podríamos decir que es como si estuviera abierto. O sea, la resistencia se podría sustituir por un open circuit y por eso no tenemos el cambio en la diferencia de potencial. Exacto, pero ¿por qué está ese abierto? Ya va saliendo, ya van haciendo la respuesta así. Ya asoma sus manillas. Tengo un circuito abierto. Qué buena idea. Sale, vamos a armar. Es más, lo voy a hacer así bien chirindongo. Vámonos acá. Porque soy maletón, ¿no? Y la neta no voy a poner aquí a C. D. Ok. Y voy a matar. Está abierto porque no está conectado a la... no.
No, olvídalo. Ahí está mi circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a correr de nuevo. 1, 2, 3. Y voy a ver qué sucede. Ya voy a decir, mira, a ver, corriendo. Caída de tensión a través de R2. Vamos a ver. Sí, tengo 0. Bueno, entonces la primera suposición es buena. El circuito está abierto. Vamos a ver si cumple. Dijimos que aquí técnicamente estaban los 100 milivolts, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. A ver, de aquí, aquí. Jazmín, mira, 100 milivolts. Ok, vamos bien. Está abierto. Ahora la pregunta es ¿por qué está abierto? Porque no estamos polarizando el diodo. Sí lo estamos polarizando, sí, pero sí va por ahí. Una polarización inversa. No, está en directa, ¿no? ¿Quién sabe? No, Inges, venga, tienen que poder. ¿No es algo por ese segundo que le puso ahí? No, le puedo aumentar unos. Aquí regalan tiempo, simulación. 5, órale. 5 segundotes. A lo mismo. Ya ahí la llevan, vamos. ¿Qué me dijeron ahorita? Que no estamos polarizando. Sí estamos polarizándolo, pero ¿qué tienen que vencer los portadores por poder establecer la corriente? El potencial eléctrico. El potencial de barrera. Ajá. ¿Y cuánto es ese potencial de barrera? E por D. ¿Sí? No. Espérate. Les dije, guárdense esos datos porque... El de 0.3 volts, ¿no? Sí. Y ya ven. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos no coman ansias, a ver, vamos a ver. Vamos a ver de cuánto está aquí, a ver si nos dice. Creo que no, A ver, ¿qué decir? Pues no sé si BPK en el modelo a eso se refiere, necesito corroborarlo. Miren, aquí está la corriente de saturación, ¿ya ven? 2.52 nanos. Tantos esos datillos para que vean que no es chisme. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, ahora les voy a revirar la pregunta. Ustedes son los Inges, yo aquí estoy de aprendiz y estoy diciendo, oye Inge, vos no conduce. ¿Cómo le hago? Subimos el voltaje. Subimos el voltaje, ¿a cuánto, Inge? ¿De qué era el diodo? ¿Es de germanio o de silicio? Silicon dice. Ok, entonces pues arriba del punto 8. Punto 8, dale. Sí. Vámonos riendo. Ahí está. Ay, aleluya. Ahora vamos a borrar todos los trazos feos. Vamos a correr de nuevo. Ahí está. O sea, aquí tenemos punto 8, 800 milis. ¿De acuerdo? La caída aquí debería ser ¿de cuánto? Antes de que le dé clic. De punto 7. Ok, vamos a ver cuánto tenemos aquí. Miren, nos pide menos, ¿ya vieron? 613 milivolts, o sea que punto 613, con eso dice, ya con eso me conformo. Entonces, quiere decir que a través de la resistencia hay una caída de ¿cuánto? Punto 2, ¿no? Bueno, Casi punto 2. casi punto 2. Como de 187 yo diría. A ver. Ay, papá, los toros, mira. 186.52 cubas. Ok, entonces, ¿y cuánto sería la corriente a través de la resistencia? No le piquen, ustedes no están permitidos a picar, ustedes tienen que decirme. Así piénsenle primero, sí, no, ya no, clic. Después eso sí. ¿Cuál fue la pregunta, profe, perdón? ¿Cuánto es la corriente a través de R1? Sin picotearle el programa. Ya les di el valor de
de la caída de tensión. 0.230 amperes, más o menos. ¿Sí? 0.230. Yo diría que como 1.86 miliamperes. Porque esa es la caída de tensión a través de, ¿no? Y entonces tengo voltaje entre resistencia, pues me da corriente, ¿sí o no? De acuerdo al señor George Ohm. Sí, me equivoqué. Entonces le recorremos 2 cifras decimales, ¿no? Ahora vamos a ver. A perímetro de gancho. Yo te invoco. Ahí está. ¿Qué hubo? 1.86 miliamperes. ¿Cuánto será la corriente a través del diodo? ¿La misma? Es correcto, es la misma. Es la misma. ¿Cuánto será la potencia de la resistencia? Por la corriente, ¿no? Yes. B por I. $94 miliwatts. No sé 90. si viene ahí la conversión. ¿Cuánto? 94 y tantito 94. Vamos a miliwatts. ver. Es con alto. Ahí está para el termómetro. Es 347.8, algo así. Microwatts. Es porque, bueno, lo que hizo fue 1.86 por 186. Bueno, sí, ¿no? Sí. Es lo que sí hicimos, ¿no? Sí. Sí, es correcto. Aquí está. Yo lo tengo ahora. ¿Cómo ven? Por eso les digo, sí, debemos de entender esto bien puntual, bien bonito, porque si no después van a surgir un chorro de preguntas. Me van a decir, profe, es que no está switchando, no está encendiendo, no está pasando esto. Ya se me quemó. Pues sí, está bien. Le traigo un mariachi, ¿qué pasa? Nada, se crean. No, pues necesitamos buscar respuestas, ¿no? Pero ¿por qué se quemó? ¿Y por qué no está operando donde queremos? ¿Sale? Así es de berrinchudo este asunto. A ver. Siguiente dolor de maceta. Hay una curva muy bonita que van a tener alrededor de 25 minutos para que la exploren. Esa curva es la curva de polarización de un diodo. ¿Sí? Van a tener que diseñar un circuitillo para que lo tracen. Está en internet, pero yo quiero que lo hagan ustedes, ¿sale? Que le piensen. Piense que, bueno, voy a hacer aquí ahorita algo. Voy a decir que la fuente va a valer entre llaves V. ¿Sale? Así. Son las formas de darle valores. V. Y voy a poner una directiva de SPICE que diga .step para. Ajá. Ahora voy a ver si me deja hacerlo así. Voy a ir de punto 1 hasta 5 volts. De punto 1 a punto 1 volts. ¿Sale? Esa es la instrucción.
como ya tengo eso, ya no necesito el punto tran porque le estoy diciendo que ya no lo voy a referenciar contra el tiempo, sino contra los cambios que yo estoy haciendo aquí. Pero además aquí me faltó algo. Aquí le voy a dar control M. Para una nueva interlínea le voy a poner punto P, que es operating point. Todo eso obviamente lo van a investigar, por eso no se los estoy diciendo. Y... Ay, miren, aquí en el